Pero empezamos hablando justamente de esos acercamientos que está teniendo el gobierno con las disidencias de las FARC. ¿Usted qué sabe acerca de esos encuentros que se dieron ayer y también en línea con eso que usted había señalado de lo que se debe buscar es una paz total, pero no una paz ingenua? Bueno, ese es un tema a cargo del Alto Comisionado para la Paz y no puedo informar yo más de lo que ya desde esa oficina se ha dicho. Ahora, quiero preguntarle, señor ministro de Defensa, con los buenos días, sobre esos movimientos en la cúpula militar. Da cuenta de ellos la más reciente columna del periodista Daniel Samper Pizano, dice que ya son 52 altos mandos que han salido de las Fuerzas Armadas y hace una referencia puntual a quienes dejaron el uniforme. ¿Cómo sienten ustedes la relación entre el mando civil y el mando militar? Yo veo que hay una buena relación. Los cambios para ellos siempre, como lo han expresado inclusive varios de los generales que salieron, están preparados porque son cambios normales que se producen dentro de las fuerzas militares o dentro de la Policía Nacional. Creo que esto no ha generado ninguna tensión especial entre la autoridad civil y la autoridad militar. Sí, ministro, yo quisiera hablar del debate de control político al que fue citado por la reducción del presupuesto a las fuerzas militares. ¿Qué decir sobre esto? La cifra, según han dicho los congresistas, la cifra que esta cartera dejará de recibir es cerca de 800.000 millones de pesos. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es la razón? ¿O realmente las Fuerzas Armadas dejarán de recibir ese dinero? En un consejo de ministros que se realizó en Riohacha hace más de una semana, se examinó cuál era la situación presupuestal para los programas sociales que el gobierno del presidente Petro ha considerado prioritarios. Y en esa revisión, desde varios ministerios, vimos la posibilidad de hacer alguna reducción respecto del presupuesto para el 2023, que no significa una reducción del presupuesto que ha tenido para el 2022. Para el 2023 se tenía proyectado un incremento de más de 4 billones de pesos, de manera que los 800.000 de la reducción no significa no implica una pérdida de la capacidad de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Estamos revisando los gastos, las inversiones para el próximo año, de manera que se puedan orientar a lo que realmente es prioritario también dentro del Ministerio de Defensa. Claro, ministro. ¿Y esos recortes, esos 800.000 millones, a qué iban destinados generalmente, que ya no se van a tener, por supuesto, en el presupuesto? Hay de varias partidas. Hay unos recursos que se tenían para reinversión en clubes sociales de las fuerzas militares, una parte que se tenía para inversión por vigencias futuras en adquisición de equipos. Fundamentalmente a eso estaba dirigido. Lo que estamos revisando también es respecto de la adquisición de equipos, cómo mantener la capacidad de las fuerzas militares en los límites necesarios. Sí, ministro, ya que hablamos de presupuesto, el presidente Petro habló ante las fuerzas militares en ese discurso de transmisión de mando de la necesidad de volver accesible la carrera de policía y de soldado
en términos de volverse oficial. ¿Cómo va avanzando ese proyecto y cómo lo están tratando de materializar con todo lo que están trabajando en materia de presupuesto? No, este es un proyecto que apenas estamos en la formulación. Es decir, todavía no se va a empezar a materializar como plantea usted, pero es una instrucción además que tenemos siempre en todo esto. Implica un gasto mayor que tenemos que ver la forma, así como lo hemos planteado respecto del servicio militar obligatorio. Proyectos que se deben llevar a cabo, pero para cuya ejecución de todas maneras necesitamos una debida planificación y la asignación de los recursos que sean necesarios para esos propósitos. Ministro, estamos a una semana de la reapertura de la frontera con Venezuela. Hay muchísima expectativa en esa región de nuestro país porque seguramente esto llevará también traerá consigo un aumento en la economía de este sector. ¿Cómo van los preparativos desde el Ministerio de Defensa de cara a esa reapertura? Estoy pendiente de programar una reunión con el ministro de Defensa de Venezuela, precisamente para definir cómo va a ser el nivel de las relaciones entre las Fuerzas Armadas colombianas y las venezolanas, que no han tenido ninguna interlocución durante los años anteriores. Tenemos que definir un proyecto binacional de seguridad en la frontera, cómo va a ser esa interlocución, el establecimiento de comisiones binacionales, de manera que exista una coordinación también en el actuar de las Fuerzas Armadas de los dos países. Espero que pronto podamos realizar esa reunión con el ministro Padrino. Claro, ministro, ya está definida la fecha de esa reunión y cuáles van a ser esas herramientas, esos elementos con los que usted va a llegar seguramente para abordar diferentes fenómenos que se dan en la frontera, fenómenos muchos de ellos de ilegalidad, narcotráfico, contrabando. No, esta semana debemos convenir la fecha. Hablamos hace unos días telefónicamente y quedamos que acordaríamos una fecha para la reunión personal que tendremos. ¿Y esa conversación cómo fue? Se lo pregunto por lo que usted mismo acaba de decir, ministro, que por tantos años no se ha dado ese acercamiento. Hay desconfianza de parte y parte, o hubo en el pasado, tanto expresiones del lado venezolano como del lado colombiano. ¿Cómo restablecer la confianza? ¿Cómo fue ese diálogo con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López? Pues la conversación fue muy cordial. Estuvimos hablando sobre esa necesidad del restablecimiento de una comisión binacional de las autoridades de los dos países. Planteamos dónde podría ser más útil la conversación, si Caracas, Bogotá o en la frontera. Optamos porque fuera en la frontera y quedamos que nos comunicábamos luego para determinar, para precisar la fecha de esa reunión, como lo vamos a hacer esta semana. Ministro, este fin de semana hubo un plantón de ganaderos en Córdoba porque dicen que no tienen la seguridad suficiente. ¿Qué decirle a todos esos ganaderos en diferentes regiones del país que incluso han propuesto crear grupos de defensa, grupos de solidaridad para evitar que los grupos armados los ataquen? Desde el Ministerio de Defensa, ¿qué propuesta hay puntualmente para la protección de estas personas? El director general de la policía, el general Sanabria, tuvo precisamente una reunión con los ganaderos el fin de semana pasado y acordaron un plan de acción
que en todo caso tiene que estar a cargo de la Policía Nacional, de las fuerzas oficiales del Estado, sin que se admita ninguna intervención de parte de particulares en el ejercicio de control de territorio de ninguna naturaleza. En los términos en que convinieron los ganaderos y el general Sanabria, creo que hay unos acuerdos importantes en cuanto a la atención que desde la Policía Nacional se presta y se prestará a las posibilidades de ocupaciones, por lo menos anuncios en algunos lugares con que los ganaderos señalaban y que eran objeto de su preocupación, acciones entonces preventivas que debe realizar la Policía Nacional, pero también naturalmente de reacción en caso de producirse efectivamente esos hechos. Ministro, sabemos que tiene agenda apretada, pero rápidamente le pregunto, ¿esos plazos que ustedes habían dado de 48 horas para que se desocuparan los predios ocupados, se han cumplido o han tenido ustedes que verse obligados a algún tipo de acción para desocuparlos? Y realmente la última respuesta que puedo dar, porque estoy pendiente ya de iniciar una actividad en la sede de la DIPOL, que me están esperando ya desde hace unos minutos. El término de los 48 horas es un término legal, no era un término fijado por el ministerio o por mí. La ley dispone que dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, la Policía Nacional actúa por iniciativa propia, sin necesidad de orden, instrucción, ni del ministro, ni de autoridad judicial. De manera que cuando se hizo la afirmación de las 48 horas, se hacía referencia a ese término legal, no a una instrucción específica que la policía tenía 48 horas para proceder a las desocupaciones. De manera, pues digo que en la precisión de esto como un término de ley, finalmente creo que fue suficientemente comprendido, porque después de pasadas las 48 horas ya se deben iniciar las acciones, las querellas correspondientes para lograr la recuperación de las tierras ocupadas.